Buenas tardes, mi nombre es Mabelín Gutiérrez, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre y en este video hablaré sobre los estados financieros obligatorios. En este video además explicaré de qué tratan para llegar a los estados financieros obligatorios, estos explicándolos de manera más detallada. Los estados financieros constituyen toda base contable de una empresa y permiten verificar el comportamiento de la misma, con el fin de realizar las proyecciones o presupuestos, además de medir la rentabilidad de las operaciones efectuadas dentro de la empresa o de la entidad financiera. Los estados financieros son un conjunto de documentos netamente contables realizados de manera periódica. Por lo general, la manera periódica se conoce como anualmente, cuyo contenido representa un comportamiento operativo y un comportamiento económico. Esto es en diferentes contextos de la misma empresa. Además se los conoce con otros términos, como son conocidos como cuentas, como partidas anuales, como informes financieros, y el nombre que manejamos en este video son los estados contables. Estos informes son elaborados netamente por el contador, sea interno o sea externo del negocio, empresa o institución en la que estén ejerciendo, y por lo tanto se debe realizar un registro netamente constante. En estos se toman en cuenta los diversos datos que se incluyen en cada uno de los tipos de estados financieros, de los cuales estaremos hablando más adelante, para garantizar que los resultados de estos sean bastante precisos y que sean fiables y midan el valor real de la empresa. Cada uno de los estados financieros de los que hablaremos incluyen datos como ventas, gastos, los que son los activos, los pasivos, los patrimonios, amortizaciones, depreciaciones y el efectivo, además de otros conceptos contables que constituyen dentro de la estructura de una empresa, esto a nivel de finanzas y a nivel contable o de la contabilidad que lleve la empresa. Los estados financieros, además de esto, cumplen un importante rol dentro de la contabilidad de una empresa, pues representan de manera precisa el estado de la empresa dentro de un lapso y periodo de tiempo que se conoce como anualmente. Sería dentro de un año dentro de la empresa. Y permite realizar estimaciones, esto acerca de una rentabilidad de las operaciones realizadas, así como el balance que dispone el negocio. Es un recurso bastante bueno para llamar la atención de posibles inversionistas. Esto ya que si los inversionistas conocen los estados financieros y ven que esta empresa está teniendo bastante éxito, ya que los estados financieros nos arrojan valores reales respecto a la rentabilidad de la empresa, los inversionistas optarán por dar sus inversiones o comprar acciones, incluso para que la rentabilidad y la rentabilidad y el crecimiento de la empresa siga avanzando de manera óptima. La organización financiera de la empresa se agiliza bastante. Por eso también son importantes los estados financieros. Además, que constituyen una evidencia de que la capacidad de una empresa, esto para responder al pago de préstamos y de deudas, para conocer si tenemos los valores o no para pagar estos préstamos y deudas. Además, facilita a la obtención de créditos bancarios,
ya que si tenemos un buen estado crediticio, los bancos optarán por financiar nuestros futuros proyectos o incluso las compras que tenga la empresa. La importancia de los estados financieros radica netamente en la capacidad que brinda la empresa en conocer realmente la rentabilidad de sus operaciones, la cual se constituye a base para todo progreso económico y comercial que tenga el negocio. Además que los estados financieros nos permiten reflejar de manera precisa la actividad de la empresa y lo que sustenta a su desarrollo comercial. Al implementar este tipo de cálculos de lo que nos refiere los estados financieros, también tenemos un doble trabajo al realizar solamente uno, ya que estamos realizando un historial de las fuentes de financiación mediante las cuales se obtiene el capital, así como de la devolución en ventas, la depreciación de los activos fijos, entre otros datos bastante importantes que nos ayudan los estados financieros. Estos tipos de estados financieros representan un marco general de la empresa con respecto a sus finanzas, sin entrar a considerar detalles o especificaciones precisas. Generalmente se realizan al final del periodo en que se ha desarrollado una actividad comercial y productiva, con el fin de evaluar el progreso del negocio durante el intervalo de tiempo establecido por la empresa. A continuación, hablaré de los balances de los estados financieros que son netamente obligatorios dentro de las empresas, como lo es el balance general o el estado de situación. Este documento contable, que tiene como la finalidad de informar acerca de la situación de la empresa, recoge sus derechos y obligaciones, así como sus reservas y el capital valorados en función de criterios de contabilidad que son aceptados generalmente. En este balance tiene diferentes puntos y muestra lo que es el activo, que representa el dinero en efectivo, el que se ha ido depositando al banco, o también puede representar los bienes, además del pasivo, que es el cual significa las deudas que la organización ha contraído con bancos, proveedores u otras entidades financieras, y el patrimonio neto, que son las aportaciones llevadas a cabo por los socios, otros beneficios que han sido ocasionados por parte de la empresa. El estado de resultados también es obligatorio, ya que es un cálculo financiero de las ganancias reales. Estas ganancias reales son obtenidas en un periodo de tiempo determinado. Como ya lo hablamos, normalmente este tiempo determinado es de manera anual. Es considerado los diversos ingresos y gastos efectuados durante la actividad económica de una empresa. Este cálculo se realiza sumando dos tipos de ingresos. En primera instancia y posteriormente los tipos de egresos. Al final se restan dos resultados con el fin de determinar las ganancias obtenidas, permitiendo conocer la evaluación mediante una evaluación si la empresa en materia financiera y su rentabilidad. Estado de cambios de patrimonio. Este estado financiero se enfoca en la evaluación de las diversas variaciones que ha sufrido el patrimonio neto como tal dentro de una empresa con respecto a otros intervalos de tiempo, el cual está conformado por fondos particulares de los dueños del negocio. Para realizar este cálculo se debe aplicar la ecuación contable para el patrimonio, es decir, la diferencia entre los activos y pasivos de la empresa. Este estado financiero nos permitirá relacionar los movimientos externos como ingresos o egresos por concepto de pagos efectuados por préstamos o compras
incluso por cobros de prestación, servicios, ventas y su influencia sobre el valor patrimonial. El estado de cambios de situación financiera. Este estudia la variación efectuada sobre la situación financiera que tiene una empresa, debido a inversiones realizadas, así como la utilización de los recursos de los que se dispone para el desarrollo de las diversas actividades, los cuales deben ser registrados teniendo en cuenta la razón de su uso y la manera en que se afectó al capital del negocio. El estado de flujos del efectivo. Analiza la liquidez de una empresa con respecto al ingreso y egreso de dinero físico, por lo cual también es un documento obligatorio, como el recibo en caja. En estos se consideran las diferentes transferencias, inversiones y gastos realizados durante el periodo de tiempo. Esto con el fin de determinar el origen, el motivo y el destino de los mismos. Este cálculo contable se realiza con el objetivo de determinar la disponibilidad que tiene una empresa del efectivo para su uso, además de su posibilidad de un ingreso del mismo. En este contexto se consideran dos tipos de actividades. La actividad operativa, que se refiere al flujo de efectivo generado a partir de cobros y pagos derivados de la actividad operacional de la empresa, además de la actividad de inversión, que es el conjunto de actividades que generan el flujo del efectivo debido al cobro o al pago de bienes, además de la actividad de financiamiento, que son aquellas actividades cuyo flujo de efectivo se debe a la amortización de los préstamos. Además, por último, tenemos los estados financieros consolidados. En este caso, los estados financieros pertenecen a un grupo de empresas y por lo tanto representan el conjunto de las mismas, como si se tratase de una unidad. Es decir, los diversos activos y pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujos del efectivo de los cuales se disponen se generan a cada uno de los negocios y se consideran conjuntamente. Además de los estados financieros que son obligatorios, existen otros estados financieros que se los conoce como estados financieros secundarios o de propósito especial. En estos estados financieros secundarios o que tienen un propósito especial dentro de la empresa, entra lo que es el balance inicial. Este es el estado financiero de una empresa que se obtiene al momento que se inicia su actividad económica y sus actividades operacionales, considerando los activos, los pasivos y los patrimonios, que sus conceptos ya los vimos, que poseen en dicho espacio y tiempo. Por lo general se realiza de manera trimestral. También tenemos los estados financieros que son por periodos intermedios. Estos estados financieros se realizan dentro, como su nombre lo dice, de periodos de actividad de una empresa con el fin de llevar un mayor control sobre los procesos operacionales y económicos, además de ayudar a actualizar constantemente los registros de ingresos, egresos y patrimonio para posteriores balances anuales. Estos estados financieros, si bien no son obligatorios, muchas empresas prefieren utilizarlos, ya que les ayuda a tener una mayor comprensión y mayor factibilidad al momento de realizar el estado financiero final. El estado de costos. Este conjunto de salidas de dinero, ya sean en efectivo o de manera teórica, por conceptos como pueden ser pagos correspondientes a la compra de productos o a la prestación de un servicio, entre otros costos de tipo operacional, en los cuales se debe incurrir para el funcionamiento de la empresa.
Los estados de inventario. Es una evaluación de las existencias que se dispone de una empresa para su comercialización o venta respecto a sus activos corrientes. Estos estados son netamente por un propósito especial, en este caso el estado de costos y el estado de inventarios se puede utilizar en las empresas que son netamente de bienes para tener inventarios y costos bastante actualizados y bastante conscientes que permitan a la empresa llevar un mejor manejo de sus estados financieros. Los estados financieros extraordinarios son estados financieros que se realizan con el fin de emprender ciertas actividades durante un periodo de tiempo. Es decir, estos estados financieros extraordinarios se calculan durante la ejecución de los procesos productivos que tiene una empresa. La fecha no debe superar un mes antes de empezar otra operación. Y por último tenemos los estados de liquidación. Estos estados se evalúan cuando la actividad operacional de una empresa ha sido detenida con el fin de estudiar correctamente los activos y los pasivos que posee. A continuación de esto, realizar estimaciones con respecto a las amortizaciones de deudas, finalizando el estado financiero en el que se encontraba. Una vez después de conocer los estados financieros que son obligatorios, además de los estados financieros secundarios, también es importante conocer las características de los estados financieros. Los estados financieros deben cumplir con ciertas características con el fin de que la información que contenga sea útil a la hora de tomar decisiones significativas dentro de la empresa. Los estados financieros ya presentados anteriormente deben tener la característica de la comprensibilidad, es decir, que deben ser bastante fáciles de leer y, vaya la redundancia, bastante comprensibles respecto al lector. Debe tener la característica de la relevancia, además de la fiabilidad, ya que los estados financieros deben ser exactos y deben tener un seguimiento, por lo tanto, que los documentos contables no pueden ser manipulados y deben ser exactos para que los estados financieros nos arrojen un valor real respecto a la información de nuestra empresa. Deben tener una característica de comparabilidad, es decir, que un periodo se pueda comparar con otro periodo y esto sea bastante fácil, ya que los estados financieros son correctos y nos arrojan valores reales para nosotros continuar con una actividad. Y deben tener la característica de la pertinencia. Además de estas características, deben tener principios que son netamente relacionados con los estados financieros, como son los estados financieros netamente son documentos que se vinculan directamente a la empresa. Por lo tanto, de ellos es de donde se sacan las conclusiones a nivel económico y financiero. Por lo tanto, deben ser sencillos y reflejar una imagen fiel, exacta y que nos ayude a tomar decisiones, sean importantes o no, dentro de la empresa. Deben tener un principio de homogeneidad. Este principio consiste en mantener una uniformidad en cierto establecido a la hora de contabilizar o realizar cualquier tarea que afecte a los estados financieros. Asimismo, se suele hacer un especial hincapié de este principio en las auditorías internas o externas que tenga la empresa. Además, debe tener el principio de la prudencia. Siempre se debe ser prudente con los datos aportados, por lo que no es recomendable contabilizar un cobro antes de comprobar que el mismo sea afectado.
Aquí entran igual las características, ya que los datos deben ser exactos y no debe haber manipulación de los documentos antes ya presentados. Siempre se debe evaluar que los datos sean correctamente comprobados o tengan una manera de comprobarse en los estados financieros. Además de la no compensación, si se registra algún gasto, no existe la posibilidad alguna de comenzar los mismos, salvo la norma específica. Con los principios, tipos, lo que es las características y los principios que se han expuesto en este video de manera teórica, los estados financieros netamente deben y deberían reunir todas las exigencias de cualquier usuario para que puedan pedir dichos informes. En este video he explicado de manera teórica lo que es la importancia, sus características y el tema general que son los estados financieros obligatorios dentro de una empresa, además de los lapsos de tiempos establecidos para presentarlo. Espero haber dado una buena presentación y que los estados financieros obligatorios, junto con cómo se sacan y para qué son importantes, puedan ayudarse a entenderlos mejor. Esto sería todo. Muchas gracias.